vamos a trabajar con las operaciones que se pueden realizar sobre las series de potencias. Existen varias, pero vamos a concentrarnos específicamente en la derivación y la integración. Ahora hay que tener cuidado porque esencialmente lo que tenemos con una serie de potencias es una suma, ¿verdad? Una sucesión de sumas finitas. Acá va, digamos, una función que sería más otra función, y así sucesivamente hasta la mésima función, porque es una serie. Y entonces lo que estamos haciendo nosotros al escribir esta serie así, tomen en cuenta que acá las f sub n son funciones, ya no son términos, no son números, sino que son funciones. Entonces a la hora de derivar, nosotros estamos haciendo lo siguiente. A la hora de derivar esta serie, lo que vamos a buscar es derivar término por término, igualmente integrar término por término. Entonces acá estamos haciendo la derivada de un límite, porque la suma infinita acá, esta es el límite de los s sub n o sub m, vamos a poner acá los s sub m, de las sumas parciales, ¿verdad? Entonces acá tenemos un límite y lo que estamos haciendo es intercambiando. Vamos a derivar término por término, o sea que vamos a derivar la suma finita y le vamos a aplicar linealidad. Entonces esto que está acá no es algo que se pueda hacer siempre. Hay que tener mucho cuidado con esto. No siempre podemos intercambiar límites y derivadas, ni límites e integrales. No funciona así, no es tan sencillo. Sin embargo, para las series de potencias existe un teorema que nos permite hacerlo siempre con sus respectivas hipótesis. Así que debemos tener cuidado de respetar las hipótesis. Entonces, si esta función definida por medio de una serie de potencias, es decir, es el límite de una sucesión de funciones, acá vamos a poner a sub n por x menos x sub 0 a la n, esta converge, es una serie convergente en un intervalo que está descrito por el radio de convergencia, entonces x menos x sub 0 menor que r. Entonces su derivada, la derivada de esta función, va a ser, ahora vamos a perder un término, vamos a empezar desde 1 y acá vamos a tener n por a sub n por x menos x sub 0 a la n menos 1. Entonces, si se dan cuenta, lo que hice fue derivar esto respecto de x. Al tener el a sub n constante, ese solo se copia. La derivada de esto por regla de la cadena sería por n a la n menos 1, y la derivada de lo que tenemos adentro es simplemente 1. Entonces me queda esto. Entonces acá lo que estoy haciendo es justamente lo que les dije acá. El teorema me garantiza que yo voy a poder hacer esto, y esto va a converger, o sea, la derivada va a ser así, en el intervalo de convergencia de la función original. Entonces yo voy a poder derivar la función y yo voy a saber que la derivada coincide con esta nueva serie de potencias siempre y cuando esté dentro del intervalo de convergencia de la serie original. Ahora hay que tener en cuenta que acá no hemos hablado nada acerca de los extremos. Entonces en los extremos tenemos ahí una incógnita acerca de siquiera si la serie va a converger o no. Eso lo vamos a ir investigando con los ejemplos. Y el teorema no me garantiza nada acerca de qué va a suceder en los extremos, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. Además, adicionalmente, también vamos a tener que la integral de esta función desde un a hasta un x o hasta un b, pongamos acá a un b, va a ser igual a la suma de n igual 1 hasta infinito, pongamos la primitiva mejor, solo primitiva. Entonces la primitiva de este
va a ser igual a la suma desde 0 hasta infinito de integrar término por término. O sea que acá vamos a tener a sub n sobre n más 1 por x menos x sub 0 a la n más 1 en otra vez dentro del intervalo de convergencia. De nuevo, los extremos siguen siendo como una incógnita, ¿verdad? Es decir, el radio de convergencia de esta serie es r, igual que el radio de convergencia de esta serie, que va a ser r, pero van a coincidir con la primitiva y la derivada siempre y cuando yo me concentre en el interior del intervalo de convergencia. Y esto nos va a permitir a nosotros derivar varias ecuaciones, varias fórmulas para varias funciones y representarlas como series de potencias y calcular varias cosas que vamos a analizar en los ejemplos siguientes.